buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Es un gusto poder estar con ustedes. En las últimas horas, la unidad investigativa de Noticias Caracol reveló la historia secreta de un grave hackeo de información a las fuerzas militares de Colombia. Después de 3 meses de investigaciones, Noticias Caracol estableció que a pesar de las alertas que recibieron las autoridades colombianas por parte de agencias extranjeras de inteligencia sobre el riesgo al que estaban expuestos los sistemas de información estratégica, Colombia hizo poco y entonces se registró una delicada filtración de datos que está afectando la seguridad nacional. Este ataque cibernético provino desde Venezuela y estarían involucrados miembros de la inteligencia de ese país. Lo más grave es que esos ataques habrían ocasionado el acceso a información sensible para la seguridad estratégica nacional. Es más, hasta conversaciones de altos mandos militares de nuestro país habrían sido conocidas por los aparatos de inteligencia del vecino país. Ese es nuestro tema de hoy. Por eso hemos invitado a Jaime Flores, él es periodista de la unidad investigativa de Noticias Caracol. Jaime, bienvenido a Sala de Prensa, ¿cómo está? Muy bien, Juanita, muchas gracias. Me alegra que esté con nosotros. Impresionante este tema y cómo llegan ustedes a esta información, Jaime. ¿Cómo conocen de primera mano esa filtración? Bueno, Juanita, primero hay que decir que las fuerzas militares colombianas han tenido este tema un poco oculto, si bien ya ocurrió hace varios meses, no había habido ningún pronunciamiento público pese a la gravedad pues, de lo que sucedió. Nosotros llegamos al tema realmente por información de agencias extranjeras que fueron las que advirtieron, incluso no solo pues, a nosotros, sino también a las mismas fuerzas militares las que les advirtieron del robo masivo de información que desde Venezuela se orquestó contra Colombia. ¿Y cuándo se dan cuenta ustedes, Jaime, que era muy grave ese hackeo a las fuerzas militares? Nosotros conocimos información que había sido hackeada, muchas de las piezas de todos estos datos que Venezuela le robó, por decirlo así, a Colombia, y empezamos a ver la gravedad de las piezas que había y como lo decía usted en la introducción, hay conversaciones incluso de los más altos mandos del ejército colombiano, está incluso la voz del general Zapatero, el comandante del ejército, pero también hay incluso información del mismo espionaje y la misma actividad de inteligencia que Colombia hace sobre Venezuela y que Venezuela se enteró de esas actividades de Colombia de la misma voz de los generales. Ahí empezamos a ver con esta y con otras muchas piezas la gravedad de la información que había sido arrebatada y luego también las fuentes internas del comando de las fuerzas militares que hablaron con nosotros, pues nos terminaron por confirmar la gravedad de lo que había sido robado y pues la preocupación que hay internamente por la vulnerabilidad que tiene Colombia en este momento por esa información y también por otros ataques que podrían suceder. Claro, eso es muy importante y me gustaría también que nos concentráramos un momento en eso, Jaime, sobre los datos y la información que habrían obtenido. Estas conversaciones, por ejemplo, que se habla de altos mandos militares, ¿qué pueden llegar a implicar? Bueno, ahí hay gravedad porque digamos que se revela información ultrasecreta de las operaciones colombianas en Venezuela. Entonces, por ejemplo, en una conversación, un general le da parte a sus compañeros, a otros generales, de las actividades de inteligencia que Colombia está haciendo sobre la frontera. Se sabe, por ejemplo, del sobrevuelo de aviones en la frontera y todo esto se comunica en esas piezas de información, pero no solamente hay conversaciones de generales que en poder de Venezuela, sino también, por ejemplo, hay documentos de vuelos que incluso las fuerzas militares estadounidenses han hecho en Colombia. Están los tipos de aeronaves que hicieron esos vuelos, las coordenadas, las fechas exactas en las que los hicieron. También, por ejemplo, hay listas de bases militares colombianas con las coordenadas exactas, de pozos petroleros, también de infraestructura energética. Entonces, mucha de la información que es clave y que es confidencial y que es clave para la defensa del país quedó expuesta en este ataque y está hoy no solo en poder de Venezuela, sino también parece que en poder de las agencias rusas, porque incluso encontramos documentos ya traducidos al ruso que fueron hackeados, o sea, la información colombiana ya estaba siendo traducida al ruso. Por eso que se ha dicho, este es el peor hackeo en la historia de las fuerzas militares, de toda la gravedad. Jaime, ¿cómo es que se produce ese robo en la información? ¿Cómo fue que lo hicieron? Bueno, todavía las fuerzas militares, y este es un punto muy grave, no lo tienen muy claro.
O sea, se sabe, digamos, por verificaciones internas y por la misma, digamos que los contraataques que las agencias extranjeras hicieron sobre los servidores venezolanos, se sabe la información que fue extraída, pero no se sabe bien cómo. Y esto es muy grave, porque entonces, ¿cómo se van a proteger para futuros ataques si no saben bien exactamente cómo sucedió este? Entonces, por ejemplo, una fuente interna del Comando General nos decía que no saben si fue un troyano, digamos un malware, un sistema malicioso que se infiltró en los sistemas colombianos, o si por ejemplo fue que alguien con las credenciales de acceso las perdió o se las robaron y los venezolanos pudieron entrar con esas credenciales a los sistemas colombianos, pero todavía no está muy claro y eso es de suma gravedad, Juanita. Es de suma gravedad como también saber que las autoridades colombianas habían recibido alertas sobre todos estos ataques y no se hizo mucho para evitarlos. ¿Se sabe por qué? No se sabe exactamente qué pasó, o sea, parece que hubo como una falla humana, pero lo cierto es que durante meses previos, y nosotros también tuvimos acceso a esos documentos, las agencias extranjeras que son aliadas de la inteligencia colombiana les enviaron documentos oficiales a Colombia diciendo: en Venezuela está ocurriendo esto, en Venezuela se están armando de tal manera en temas de ciberataque, de ciberinteligencia. Y también incluso en uno de esos documentos decían: uno de los objetivos que Venezuela tiene en el radar es el Comando General de las Fuerzas Militares Colombianas en Bogotá, que fue finalmente el que fue atacado. Así que se sabía con mucha precisión cuáles eran las intenciones de la inteligencia venezolana y no se hizo nada en esos meses que pudo haber habido de preparación para detenerlo. Hace un momento usted estaba mencionando, Jaime, que todos estos datos se habrían ya transcrito y, digamos, traducido al ruso. Es decir, ¿la inteligencia venezolana también o tal vez habría recibido ayuda de este país? Pues los documentos que advertían del ataque, advertían que obviamente era Venezuela el origen del ataque, pero que había apoyo de las agencias rusas, pues que son las grandes aliadas militares de Venezuela. Y uno de esos documentos que nosotros encontramos, en los que había vuelos estadounidenses y colombianos acá en territorio nacional, pero también hacia República Dominicana, hacia Curazao, ya estaba traducido, lo cual pues indica que habría habido ya un flujo de información en ese sentido. Sí, sin duda. ¿Y por qué no se conocía ese hackeo o ataque cibernético contra las fuerzas militares de Colombia? Digamos, es de tamaño escándalo lo que ha pasado, que prefirieron mantenerlo en reserva. Sí, la verdad es información muy escandalosa, por decirlo así, y parece ser que en el interior de las fuerzas militares lo que intentaron hacer es como coloquialmente se dice, bajarle la caña al ataque. Incluso sabemos que inicialmente lo que se le informó al ministerio y a los altos mandos era que el ataque no había sido tan grave, que la información no había sido tan importante, la información hackeada, pero realmente pues como pudimos ver en este informe es información clave. Entonces parece ser que intentaron digamos, dejar pasar el hecho pues precisamente para evitar el escándalo, y hoy esta es la hora en que tampoco pues ha habido información pública sobre lo que sucedió en el Comando General de las Fuerzas Militares. Claro, no se tienen todavía suficientes datos. Jaime, ¿el ministro de Defensa, Diego Molano, sabía de esto? Juanita, como le decía, al parecer la información, no se le informó de la gravedad del ataque. Entonces parece ser que el ministro Molano no tenía claro realmente qué tan grande había sido este ciberataque de Venezuela. Y bueno, y eso también, digamos que está todavía bajo investigación. Y el ministro Molano lo que nos dijo es que este ataque todavía lo están investigando. ¿Y se conoce la magnitud de estos ataques contra la seguridad nacional? Es decir, se infiltraron, tienen toda esta información y ya, digamos, ¿están limpios los sistemas? ¿Ya estamos protegidos nuevamente o qué está pasando en este momento? Bueno, los expertos lo que nos decían a nosotros es que Colombia no es, digamos, es un país de una madurez media en sus sistemas de defensa. Entonces, no es como que de un día para otro un país pueda estar totalmente protegido de estas amenazas, pero Colombia no está en un nivel tan incipiente, lo cual también hace que sorprenda este ataque.
Pero sí, obviamente, también hay que seguir mejorando los sistemas de defensa que quedaron acá expuestos y sobre todo entender qué fue lo que pasó exactamente en este masivo robo de información, pues para que no se vuelva a repetir. Pero lo que sabemos es que internamente, digamos que lo que hicieron fue darle manejo, como mantenerlo un poco oculto, tampoco se han planteado muchas soluciones para que esto no vuelva a pasar, Juanita, y es una de las preocupaciones de los mismos agentes de inteligencia con los que pudimos hablar. Claro, porque según eso entonces no se sabe a ciencia cierta si el Ministerio de Defensa, las fuerzas militares han tomado medidas para evitar pues nuevos o futuros ataques. Así es, Juanita, todavía no se sabe bien, pues si no se sabe bien qué fue lo que pasó, también es muy difícil, ¿no?, poder tomar las decisiones para corregir lo que pudo haber fallado acá en este ataque masivo. Como se dice también coloquialmente, Jaime, ¿han rodado cabezas por esto? No, hasta el momento no, digamos que no ha habido castigos internos, tampoco sabemos de investigaciones disciplinarias que se pudieran haber abierto por, digamos, no sé, algún tipo de ineficiencia en la protección de esta información. Todavía no hay nada de eso, Juanita. Jaime, ¿qué otras preocupaciones tienen estas fuentes de inteligencia que filtraron también pues esta información que dieron a conocer este escándalo? Bueno, una de las preocupaciones también es cuál es el nivel que ha alcanzado Venezuela con su ciberinteligencia. Lo que nos explicaba un experto en esto es que Venezuela hace unos años no era un país tan desarrollado en materia de ciberataque. Y últimamente, casi que en los últimos 2 años, ha hecho inversiones multimillonarias de millones y millones de dólares en este tipo de equipos y también en capacitación que le han dado extranjeros a las fuerzas militares venezolanas para este tipo de ataques. Entonces una preocupación es a futuro, pues digamos que con las complicaciones políticas que hay entre Colombia y Venezuela, ¿cuál es la capacidad real que tiene Venezuela de hacer daño en términos cibernéticos? Jaime, ¿y se sabe en qué periodo fue que se dio esta filtración? Es decir, ¿en qué momento, en qué contexto estaba nuestro país y estaba también Venezuela? Esto sucedió entre finales del año pasado y pasó hasta febrero de este año. Digamos que fue casi que un gota a gota que se fue acumulando y que terminó siendo un robo masivo de información. Duró varios meses. Y como le decía Juanita, comenzó más o menos a mediados, en los últimos meses del año pasado, hasta comienzos de este año. Claro, fueron más de 6 meses de filtraciones y esto sin duda replantea las políticas de seguridad nacional o de defensa estratégica de Colombia. ¿Se sabe algo sobre eso, Jaime? Pues debería hacerlo y es lo que los expertos nos decían. Ahorita en este momento lo que ha pasado y que también es muy grave es que algunas de las unidades de inteligencia cibernética más importantes del país han estado envueltos en escándalos de espionaje ilegal a periodistas, a políticos, incluso a militares, y muchas de ellas, como por ejemplo la RIMEC, fueron desmanteladas precisamente por estos escándalos de corrupción. Entonces ahí quedó un poco el país desprotegido y lo que hay que plantearse también es cómo se van a mejorar y a crear las unidades que reemplacen y que cumplan las funciones que estas unidades militares clausuradas tenían en materia de defensa cibernética. Sí, escándalos que además también se denunciaron en la unidad investigativa de Noticias Caracol. Ahora la pregunta también es quién va a responder por esto y saber además que pese a que hubo alertas de agencias extranjeras sobre todos estos riesgos cibernéticos, Colombia hizo poco, casi nada. Es Jaime Flores, periodista de la unidad investigativa de Noticias Caracol. Gracias, Jaime, muy amable. Muchas gracias, Juanita, mil gracias. Gracias por seguir aquí en Sala de Prensa. Ahora saludamos a Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, quien nos cuenta qué es lo que tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, muy buenas noches. Quiero comenzar esta semana hablando aquí en el radar, en Sala de Prensa, en Noticias Caracol Ahora, del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en nuestro país, hablando de noticias buenas y de noticias que son desafiantes. Y una tiene que ver con la otra. Comenzando con la noticia positiva, el gobierno colombiano ha avanzado muy rápidamente en la aplicación de nuevas dosis de vacunas contra el COVID-19. La semana pasada tuvimos incluso algunas jornadas en las que se aplicaron más de 500.000 dosis en solo 24 horas. Esto pone a Colombia al nivel de algunos países europeos en cuanto a eficiencia para vacunar a personas contra el coronavirus.
¿Qué sucede? Que esa efectividad está haciendo mella en la cantidad de biológicos que están almacenados para aplicar en segundas dosis. Y ahí viene el reto, porque en varias partes de Colombia están escaseando las vacunas para segunda dosis. En Bogotá, por ejemplo, la Secretaría de Salud dijo que faltan 235.000 dosis al día de hoy para aplicar a las personas que ya habían tenido su primera vacuna y que ahora deben aplicarse su segunda dosis. Estas personas, la Secretaría de Salud dijo que deben estar tranquilas, que no importa que pasen algunos días mientras llegan nueva disponibilidad por parte del laboratorio Pfizer y BioNTech, que no va a causar ninguna pérdida de efectos la primera dosis aplicada. Eso sí, ha dicho la Secretaría de Salud de Bogotá, ojo, porque las vacunas de Pfizer que lleguen serán únicamente para completar ese esquema de 2 dosis a las personas que ya se vacunaron contra el COVID-19 con la primera dosis. No habrá nuevas personas vacunadas por ahora contra el COVID-19 con Pfizer en Bogotá, y así está pasando en otras zonas de Colombia. Algo similar está ocurriendo con Sinovac. Este fin de semana el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, emitió un comunicado diciendo, mire, llegaron muchas vacunas, van a llegar más en las próximas horas de Sinovac, provenientes de China, y esas vacunas van a ser utilizadas fundamentalmente para aplicación de segundas dosis, porque no se espera que lleguen ni en el corto ni en el mediano plazo más vacunas de ese laboratorio. Desafiante el futuro, porque estamos entonces en el corto plazo en manos de las vacunas de Janssen que lleguen, las vacunas que son de una sola dosis, quiere decir también las vacunas de Moderna que deben estar por comenzar a llegar en el país, y también las vacunas de AstraZeneca. Sobre las vacunas de Pfizer dijo el Ministerio de Salud que el próximo miércoles llegará un cargamento importante. No precisa cuántas vacunas serán, pero llegarán el próximo miércoles. A propósito, la cifra total actualmente en Colombia de personas completamente inmunizadas, ya sea con 2 dosis o con vacuna de Janssen, es de 8.990.000 personas, es decir, se acerca a los 9 millones de colombianos completamente inmunizados contra el COVID-19. Esa es una cuarta parte, es el 25% del total de personas que deben estar vacunadas si queremos empezar a pensar en algún momento en una eventual inmunidad de rebaño. Son los contrastes en medio del Plan Nacional de Vacunación. Gracias, Ricardo. Y hasta aquí, Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Los dejamos con el segmento económico Signo Pesos. Buenas noches y hasta la próxima.